Y en un momento le agarró miedo a él y me caía encima y me dice, ¿el ángel de qué lado está? ¿Del derecho o del izquierdo? Le dice. Solamente un chico puede pensar así, ¿no? Los grandes somos más racionales. Bueno, hablando de pensamiento, quería hablar de un tema que hoy compartí un versículo en Facebook y trajo polémica. Yo creo que da para todo, pero por eso es bueno a veces leer el contexto del pasaje y no del texto, ¿no? Si me quieren acompañar, está en 1 Corintios capítulo 10. Pero voy a leer todo el contexto para después ir a apuntar al texto, ¿no? Que es la conciencia. La conciencia. ¿Nunca le dijeron a ustedes sos un inconsciente? En 1 Corintios capítulo 10, 23. A mí muchas veces me río. Mi papá me dice, sos un inconsciente. Capítulo 10. ¿Cuántas veces nosotros nos movemos en base a las opiniones del tercero, ¿no? ¿Cuántas veces por el que opina el otro, yo siempre lo digo, o nos baja o nos sube? Y a veces somos esclavos de la opinión pública y eso no es bueno, porque uno tiene que ser libre. Siempre va a haber personas que tengan una opinión determinada, pero son miradas, lo que se llama subjetivas, son miradas que no son completas. Había un cuento, una narración, dice que un hombre iba con un caballo, iba con su hijo era de 10 años más o menos, y el hombre iba con el caballo, lo iba llevando así de la rienda y el hijo iba caminando. Y pasa por un pueblo y dice la gente, qué tonto, dice, tenían un caballo, los dos van caminando, ¿por qué uno de los dos no lo usa? Entonces el hombre dice, bueno, voy a subir a mi hijo y sigo yo llevando la rienda al caballo. Pasa por otro pueblo y le dice, qué niño abusador, dice, su padre es ya mayor y anciano y él va arriba del caballo y el padre tiene que arrastrarlo. Entonces el papá dice, bueno, voy a subir yo arriba del caballo y vos vas a llevar de la rienda. Pasan por otro pueblo y le dicen, qué viejo explotador, dice, el niño es joven y se puede lastimar y él arriba del caballo todo come. Moraleja o enseñanza que nunca vas a quedar bien con todos. Y que siempre alguien va a opinar a favor o en contra. Por eso tenemos que ejercitarnos en no engancharnos con las opiniones públicas. Y lo más importante y lo más sagrado después de Dios es tu conciencia, es nuestra conciencia. Si tu conciencia te dice que está bien, está bien. Por eso la culpa, cuando yo hablaba a Marina, a veces cuando hay este tipo de juicios injustos, la culpa es un lastre muy fuerte. La culpa en realidad no es de Dios, porque Jesús nos liberó de toda culpa, de toda carga, ¿no? Por eso Jesús dijo, venid a mí los que están cargados. Él se refería a las personas que tenían cargas y culpas religiosas porque no podían cumplir con los mandamientos, con los preceptos de Moisés. Y nadie puede cumplir con todos los mandamientos, porque siempre en algo fallamos, porque somos seres humanos. El tema es que cuando tenemos una falla o nos equivocamos, lo mejor es pedir perdón. Si es hacia alguien, pedírselo perdón, y si es a Dios, pedirle perdón de corazón y Dios va a perdonar. Se desentiende, ¿no? Vamos al pasaje. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículo 21 dice, todo me es lícito, pero todo no conviene. Todo me es lícito, pero todo no me edifica. Voy a seguir leyendo, no cierro la Biblia, pero fíjense que importante, que claro, ¿no? Está todo a servicio de nosotros, ¿no? La televisión, la radio, las amistades, ¿no? La comida, pero no todo nos conviene. Dios es tan perfecto en nuestra
en nuestra creación que nos hizo limitados para ciertas cosas. Por ejemplo, uno no puede comer por una semana. Yo antes me lo creía, digo, voy a comer por una semana entera como el camello y después voy a tener... Mentira, vos comés y al rato tenés hambre, o a las 2 o 3 horas. Sobre todo cuando vamos a esas fiestas o a esos casamientos que te dan de comer de todo, decís, voy a comer y no comes nada. Y después llegas a tu casa y decís, ¿por qué no comí? ¿No? Porque uno tiene límites. Uno quiere, qué sé yo, no se puede empachar de ver todo el día televisión porque llega un momento que la cabeza se embota. Está bien un rato, desenchufarse, ver una película buena, qué sé yo, noticias, no sé. Pero digo, los excesos son malos. El exceso al trabajo es malo, el exceso a la familia es malo, y esto es así como el exceso de familia, porque la familia se nutre de otras relaciones. Yo cuando estoy con mis amigos, después comparto con mi esposa, los que viví con mis amigos, nutre la relación. Por eso las relaciones enfermizas son malas. Vos sos de acá, no te vas de nadie. No, porque Dios nos hizo libre y somos seres sociales y tenemos que relacionarnos, ¿no? Entonces lo importante es que todo está permitido, pero no a veces todo nos conviene. Clarito como el agua, ¿no? Después dice el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino del otro. Este es el punto donde mucha gente termina a veces con depresión o con problemas en sí mismo, porque su vida la centra en su vida como sería el ombligo, como serían los únicos. Por eso cuando uno busca el bien del otro, uno se olvida de sus problemas y se libera. Cualquier acción hacia otro siempre te beneficia a vos. Pero si vos estás encimada o encimado en tu propio problema, te cargas y te cargas mal. Por eso es importante el servicio. El servicio, aunque sea un vaso de agua a alguien, cualquier gesto que le haces a alguien. Yo me acuerdo, en la escuela tenía un compañero que nos ayudaba en la tarea. Él estudiaba para él, pero nos ayudaba en la tarea. Y un día el profesor le dijo, ¿cómo tenés tanto conocimiento? No me acuerdo el nombre. Me dice, la verdad que no sé, qué sé yo. No sabía qué decir. Y salta otro compañero, muy vivo, dice, lo que pasa es que él siempre está ayudando, y cuando ayuda se aprende, se enseña a sí mismo. Miren qué definición, ¿no? Y es verdad, es verdad. Lo que hemos ejercido la docencia, en mi caso, cuando damos clases, muchas veces aprendíamos más de los alumnos nosotros que los profesores que los alumnos, porque es recíproco. Por eso Jesús decía que el que quiera salvar su vida la va a perder. ¿En qué sentido? ¿En el literal? No, en el sentido de que se busca a sí mismo siempre y no hace nada por los demás y se pierde. Pero el que busca la salvación de los demás, la liberación de los demás, hace algo bueno, son personas fuertes. Yo veo personajes, no voy a dar nombre para no entrar en controversia, pero hay personajes en Argentina como en Paraguay y en otros lugares que salen en televisión y son personas luchadoras, que han sufrido, han perdido sus hijos, han perdido sus nietos, que han perdido el trabajo, pero no bajan la guardia, y es más, en su dolor lo transforman en servicio, y cuando su servicio es eficaz, se vuelve creativo y nos fortalece. Por eso nunca pienses que el problema que vos tenés es el único problema, porque es una actitud egoísta esa. Abrir la ventana y fíjate que hay muchos problemas mucho más graves. Y podés decir, gracias Señor, porque yo quizás tengo todos los miembros, ¿no? Manos, piernas, y hay otros que no los tienen. Yo tengo techo, aunque alquiles, aunque sea tuyo, no importa, pero tenés techo. Hay mucha gente que hoy en Buenos Aires está en la calle, que está durmiendo bajo un puente. Entonces, ser agradecidos nos bendice, nos fortalece y nos hace hombres y mujeres más maduros en la vida. Versículo 25. Bueno, acá viene una práctica de la época de Pablo, lo voy a explicar. Si todo se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud.
Y si algún incrédulo te invita a que coméis, todo lo que te ponga por delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Yo voy a explicar esto porque no es la carnicería Don Pepe que vende carne, ¿no? Se refería a otras carnicerías de la época de Pablo. Él le escribe una carta a los corintios que eran griegos, y los griegos la carne era sacrificada a los ídolos. Entonces, Pablo te lo dice claramente: si vos no te enterás de qué se trata, comelo. Ahora, si vos te enterás de qué se trata, dudá, porque tu conciencia te va a poner una carga, ¿no? Nunca les pasó, a mí una vez, esto no tiene que ver con el sacrificio de los ídolos, pero una vez me dieron de comer un chorizo muy rico. Digo, qué rico chorizo, y lo comí con sándwich, y al rato me dice, no era chorizo, era anguila. Y cuando lo tenía acá, casi lo devuelvo. Y me di cuenta que mi conciencia me estaba limitando lo que estaba comiendo. ¿Se dan cuenta? Es decir, si vos tenés algo que no te diste cuenta por qué mal no vino, bueno, vos no sos culpable. Ahora, si sabés que lo que tenés vino por izquierda, bueno, sos tan cómplice como el que robó eso, ¿no? ¿Se entiende? Pero yo siempre digo a los jóvenes, no vayan a casa de sus celulares dudosas, compren con factura, porque hay muchas cosas que vienen de izquierda, que han sido robados por otra persona. Pero yo no robé, así, pero entras en la cadena del robo, porque sos cómplice con el que robó. ¿Se entiende? Bueno, entonces Pablo dice, esta comida Dios la bendice, porque Dios bendice todo, pero si para vos te da un cargo de conciencia, mejor no lo hagas, por tu libertad. Y el versículo 29, que fue el que yo puse en el Facebook y trajo bastante problema, problema no, sino un debate ahí. Dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, y acá viene la pregunta, ¿por qué se ha de juzgar la libertad por la conciencia del otro? Perdón, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Esto tiene que ver, no que yo hago lo que quiero y me importa un pito lo que digan los otros, porque a veces hacer lo que quiero también implica meter la pata. Es decir, si yo hago algo que afecta a un tercero, no está bien. Pero si yo, por ejemplo, como el cuento del viejito, del caballo y el chico, si yo tomo una decisión en la vida y alguien no está de acuerdo, pero esa decisión yo la sé en Dios que es buena, sé que voy a pagar el precio de la crítica. Siempre nos van a criticar. Por eso es bueno equivocarse por lo que hiciste y no quedarte con las ganas de haber hecho algo que podías haber hecho y no lo hiciste. Lo hiciste, si salió mal, bueno, lo intentaste. Pero no te mueras nunca en el intento de haber intentado algo que nunca hiciste. Es un trabalengua, pero es así. Entonces, a mí me enseñaron muchas veces, mira, si vos sentís hacer algo, hacelo, aunque después no te dure, aunque no es tu vocación, pero intentalo. Y eso después uno lo recoge, es capital de experiencia, porque a uno de los errores uno crece. A los 16 años yo me imaginaba que iba a ser como Papo, iba a tocar la guitarra, iba a ser el violero, era Papo Brusito yo, porque era chiquito y Papo era alto. Y trabajaba en las fábricas de escoba de mi amigo Jorge Luis Michelini, que nos vimos hace poco, muchos años. Él tiene una fábrica de escoba, que hacía escoba, de esa de paja, ¿sí, no? Y hay un olor a azufre en esa fábrica, porque se hace con azufre y se procesa, qué sé yo. Y me acuerdo que había entrado a trabajar para comprarme la guitarra. Y yo quería la guitarra porque sabía que si con esa guitarra podía lograr el objetivo, qué sé yo. Nunca llegué a tocar en ninguna banda, excepto acá en la iglesia. Pero Dios, años más tarde, me estaba preparando para el servicio. Y a mí me decían los que me rodeé, al final gastaste plata, trabajaste mucho, qué sé yo, y la guardaste en el ropero, lo terminé vendiendo. Pero no me arrepiento. Y las críticas que tuve, creo que fueron más que las bendiciones.
pero tarde o temprano la pude usar. Cuando en el hogar La Casita me compré la primera computadora, que en esa época una computadora era como comprar un coche, era carísima, en el año 90, estoy hablando, me decían, no tenés ni plato para comer y te compraste una computadora. Y la verdad que sí, me sentaba en cajones de manzana, porque no estaba tan bien. Pero yo digo, esto me va a dar futuro. Y fue más crítica que alabanza. Pero agradezco a Dios por esas críticas y por haberme jugado por un proyecto que tarde o temprano me dio resultados. Entonces nunca des pasos y te midas por lo que los demás pueden decir. Es bueno recibir consejo, es bueno recibir consejo, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la Biblia. Pero los consejos no se tienen que limitar, se tienen que fortalecer. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando vos no te enterás? Yo lo veo en el Facebook muchas veces eso. Vos pones algo y te enterás por terceros que te dicen una indirecta, qué sé yo, y vos no te enterás y seguís bailando de una pata. Pero cuando te enteraste, te querés comer a medio país. Sacá la red social. Estás en un barrio y de pronto vos estás en el barrio como una princesa, como un príncipe, y de pronto llega un rumor hacia tu vida que te dan ganas de mudarte del barrio. ¿Qué hizo que cambie tu actitud? ¿Qué es en la balanza lo que pesa? ¿La opinión pública o tu decisión de vivir en el barrio? Las personas que han prosperado, que han avanzado, son las que nunca pesaron la crítica de los demás. Porque el primero que fue criticado y fue santo, perfecto, fue Jesucristo. Decían que tenía demonio, que era borracho, que era comilón, amigo de prostitutas y pecadores. Y Jesús dijo, bueno, está bien, todo eso se mide por los frutos. Y nunca nadie va a analizar los frutos tuyos. Porque a veces hay victorias que las vences adentro, que nadie las sabe, solamente Dios. Por eso el Señor está en esta noche para liberarte de ¿qué? De la carga de conciencia ajena, de las críticas que has recibido, de los pensamientos de aquellos que te atacan. Y te van a atacar siempre. Yo siempre digo, a palabras eléctricas, oídos desenchufados. A esta altura, una mancha mantiene que le hace. ¿Se entiende? Entonces, viví la libertad, viví la experiencia de que todo es lícito, de que todo es bueno. A veces también es importante poner límites, pero lo fundamental es que nuestra conciencia, si Dios no nos juzga, no tenemos que juzgarnos. Hay un hecho en el pasaje del Evangelio, que ustedes lo conocen, la mujer que la iban a apedrear porque la encontraron en adulterio. En esa época, la época de Jesús, y ahora en el Medio Oriente se sigue usando, que muchas mujeres fueron muertas, apedreadas por adulterio, sobre todo en los países islámicos, ¿no? Pero en la época de Jesús era común por la ley de Moisés, la mujer, no el hombre. Una sociedad muy machista. Entonces, se encontró con una mujer que la iban a matar. Y Jesús dijo, el que esté libre de culpa, ¿qué dijo? Que arroje la primera piedra. Dice que acusados por su conciencia se fueron todos. Hoy le decía a mi esposa, a veces vamos a los pies del Señor porque tenemos necesidad física, porque estamos enfermos, porque tenemos problemas de familia. Está todo bien, Dios nos sana, Dios ¿no? Pero cuando la palabra te interpela y te pone como un espejo, salimos corriendo. Porque el mismo Dios que te da vida te exige un cambio de vida. ¿Se entiende? Entonces, si a mí la Biblia no me confronta y me dice, mira, José Luis, en esto no estás bien, tenés que cambiar, yo no entendí nada. O hago una imagen de Dios a mi manera, lo que sería un menú a la carta, a mi gusto, y no como Dios dice, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en una iglesia, que fui pastor unos años, tenía un hermano que era el que más diezmaba, traía diezmo, y yo sabía que trabajaba, el que trabajaba. Entonces un día le digo a la esposa, ¿qué trabaja tu esposo?
esquinerero, le gusta esquinero. Yo hablé con él y digo, mira, a Dios no le gusta el Cuba, no tienes más. Yo en un momento digo, si este nos diezma, nos fundimos, porque era el que más plata ponía. Pero tenía que ser, la conciencia no me dejó dormir esa noche. ¿Se entiende? A veces te vas a encontrar con cosas que no son de tu deleite, pero te hacen bien. Entonces, cuando la palabra de Dios te dice cosas que te sacuden, es para tu bien. Porque dice la misma Biblia que Dios es como un padre o como una madre que cuando ama, disciplina. Y cuando disciplina es porque te da. Y a veces Dios te lleva a situaciones muy fuertes para darte. Lloré mucho por la conversión de mi hijo más grande. Años en la iglesia conmigo, nunca pasó por las aguas de bautismo. Un día eligió su camino, siendo mayor de edad, cometió fechorías, terminó en la cárcel y se bautizó en la cárcel. Yo le dije, ¿viste? Dios te acorraló. Me dolió mucho, porque fueron años que él perdió su libertad. Pero Dios lo tuvo que llevar a ese extremo para convertirse. Cuidadito, ¿no? Dios no puede ser burlado, porque dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, cosechará. Ahora, la libertad de conciencia es lo mejor que podemos tener. Es el precio más grande, porque Dios no nos hizo robots, no nos hizo títeres, nos hizo libres. Nos dio libre albedrío, nos dio la libertad de elegir por el bien y por el mal. Por eso cuando la gente dice, ¿por qué hay tanta muerte, guerra, niños que sufren en la calle? ¿Dónde está Dios? Dios no tiene nada que ver con eso. Es la elección del ser humano que ha hecho de un mundo como el hermoso mundo que Dios nos dio, una maldición. Podemos construir nuestra familia con bendición o con maldición. Todo es permitido, pero guarda, no todo es provechoso. Los límites son necesarios. Una mamá que no sabe poner límite a los hijos no está enseñando, lo está malcriando. Es para futuras mamás. Muchas veces, yo el otro día iba por la calle y una nena de, no sé, 4 o 5 años se tiraba al piso. Yo le di un chirro, la crucifijo. Pero la mamá es como que no sabía manejarla. ¿Cómo puede ser que una nena de 5 años se maneje? Porque no, la nena es la culpa de la nena. Y esa nena después va quizás tomar un camino erróneo cuando sea grande. Siempre le he dicho a mis hijos, y lo digo, cuando uno no pone límites, la vida te pone límites. Cuando uno no se pone límites, la vida te lo pone. Y cuando la vida te pone límites, es duro. Amén. Puede terminar mal. Entonces, nosotros tenemos la libertad de conciencia, pero aprovechémosla para bien. Edifiquemos nuestra vida en base al pensamiento, los principios de la palabra. Léala, va a encontrar mucha bendición, va a encontrar muchos consejos, va a encontrar que siempre Dios nos da una nueva enseñanza. Yo tengo años de pastor y siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. Una vez, cuando no tenía la moto, me llama un hermano para que le arregle una computadora en un barrio. Y yo paro en la esquina del barrio, ¿vos te acordás? Y se me da por buscar la música para escuchar auriculares en la esquina de ese barrio que no tenía que haber parado. Vino una mano gigante con un revólver, me puso acá, y me sacó el celular obviamente, y me robó, gracias a Dios que no me pasó nada a mí. Pero después llegué a mi casa y busqué, y justo había un consejo del sabio Salomón que decía: el avisado ve el mal y se esconde, el simple todo lo cree. Y empecé a buscar qué era el simple. Era la persona ingenua, que no es precavida. Y la ingenuidad y no ser precavido no es una virtud, es un defecto.
Porque si vos vas por la calle y dejás el auto con la llave puesta y te lo roban, no es culpa solamente de los ladrones, es tu irresponsabilidad de haber dejado el auto con la llave puesta. ¿Se entiende la comparación? Entonces, siempre la Biblia nos da luz, siempre nos da orientación. Por eso dice el Salmo 119, que es el más largo: lámpara y lumbrera es tu palabra, Señor, que alumbra mis caminos y guía mis pasos. Cuando la abrís, pedirle al Señor revelación, iluminación. Señor, ¿qué querés decirme con esto? Y a veces te va a sacudir, bueno, pero es para tu bien. A veces te va a dar fuerza, como decía hoy Brian, una palabra de aliento de un hermano, la fe. No sé, Dios te habla de muchas formas, de muchas maneras. Recién estaban ustedes cantando y yo, mientras que cantaba, veía un gatito ahí, un gatito gris que estaba ahí como arañando como quería entrar. Y yo digo, qué lástima, ¿no? Porque es un gato, no es un ser humano. Qué limitado que está. Pero nosotros tenemos la posibilidad de llamarnos hijos de Dios y estar en la casa del Señor y ser bendecidos por Él. Vamos a orar. Padre, que esta palabra nos enseñe, nos guíe, nos fortalezca y ayude a nuestra conciencia a desarrollarla para bien. Muchas veces nos vamos a equivocar, vamos a agarrar el blanco, vamos a picar, vamos a decir cosas o hacer cosas que no son buenas para nosotros y a ti no te agradan. Pero sé, Señor, que si somos honestos y tenemos el corazón abierto, nos vas a corregir, nos vas a, como un papá o una mamá que nos ama, nos vas a guiar, Señor, de vuelta a la vida. Ayúdanos a entender que este don tan grande que es la libertad lo podamos aprovechar, siempre para bien, no buscando solamente el bien de uno, sino el de los demás, examinando todo, retener lo bueno, aquellas cosas que nos ayudan, no juntarnos con personas que nos negativizan nuestro andar, Señor, como dicen los jóvenes, que nos tiran mala onda, que nos hunde, sino con aquellas personas que nos edifican. Señor, y si nos pones en nuestras vidas personas que están agobiadas y están cargadas, que podamos ayudarlas también, Señor, como nos han ayudado a nosotros, que sea recíproco el servicio, Señor. Gracias por esta palabra, bendice esta reunión, bendice nuestras vidas y quédate con nosotros el resto de la semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.